el reconocimiento de que este patrón de conocimiento es uno entre muchos otros posibles y que hay otras formas de estar en la naturaleza, otras formas de vivir en armonía y en tensión con el resto de la vida. El reconocimiento de que la vida de los seres humanos depende de su entorno y que la preservación del entorno de la vida y las redes de la vida es condición de la vida humana, está, por supuesto, en muchas otras culturas y en muchos otros patrones de conocimiento que 500 años de colonialismo han ido sometiendo, aplastando, destruyendo y que sin embargo siguen hoy, y eso lo vemos en América Latina, con un extraordinario vigor. Ese vigor lo encontramos en el buen vivir o buena vida que aparece actualmente en las organizaciones indígenas, fundamentalmente aymaras y quichua, en Ecuador y en Bolivia, están en los textos constitucionales y es uno de los lugares fundamentales en los cuales podemos ver que los temas del conocimiento son temas, por una parte, directamente políticos y, por otra parte, directamente ligados a la relación entre la vida o la muerte. En relación a los sistemas políticos, a los órdenes políticos, a los partidos, a nuestras tradiciones de izquierda, a la visión de lo que sería una sociedad no capitalista, también nos encontramos con extraordinarias debilidades. Tenemos claro que el capitalismo como sistema global es incompatible con la preservación de la vida. ¿Por qué es incompatible con la preservación de la vida? Porque el capitalismo requiere crecimiento. Un capitalismo sin crecimiento es un capitalismo en crisis. Pero no es posible un crecimiento sin límite en un planeta limitado. Esta es una contradicción esencial. Un planeta limitado no hace posible un crecimiento sin límite. Entonces, hemos llegado a una situación donde queda claro que solo unas formas de organización de la vida, de la subjetividad, del conocimiento, de la producción no capitalistas son compatibles con la vida. Sin embargo, esto es solo un primer paso de reconocimiento. Una cosa es decir que estamos luchando no solo contra los excesos del neoliberalismo, sino que estamos luchando por una sociedad postcapitalista, y otra cosa diferente es saber eso qué es, cómo es esa alternativa, cómo se construye. En tiempos anteriores podíamos tener unas seguridades desde las tradiciones de la izquierda en que las contradicciones del capitalismo llevaban a una nueva sociedad, que esa sociedad era la sociedad socialista, etcétera, etcétera. Hoy esas seguridades no existen. No existen porque la historia nos las ha desmontado. El futuro no está escrito en ninguna ley de la historia, el futuro lo construyen los seres humanos. Y como dice Immanuel Wallerstein, la sociedad postcapitalista podría ser mejor o peor que la sociedad capitalista. No tenemos ninguna garantía y esto significa que tenemos extraordinarios retos de imaginación, de construcción, de recuperación de memorias, de formas de pensar y actuar y vivir que nos vayan construyendo otras formas de estar en la vida en confrontación con el capitalismo, pero no con la seguridad de que sabemos
cuál es la sociedad en la cual estamos avanzando. Yo vengo de Venezuela. En Venezuela, el proyecto político es de la transformación hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. Y hay muchas dimensiones extraordinariamente ricas de participación, de organización popular, de políticas públicas en relación a los sectores más desfavorecidos de la población que han significado cambios muy importantes en el país. Sin embargo, hablar del socialismo del siglo XXI sin hacer un balance crítico, exhaustivo de qué pasó con el socialismo del siglo XX nos lleva a repetir muchas de las mismas lógicas del socialismo del siglo XX y a veces uno no puede distinguir la diferencia entre el socialismo del siglo XX, la experiencia soviética fundamentalmente, y hacia dónde va el proceso de construcción del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XX fracasó estrepitosamente, por lo menos por dos razones fundamentales. La ausencia de efectiva profundización y radicalización de la democracia, por un lado, y la repetición y continuación de un modelo de desarrollo, un modelo científico-tecnológico, un modelo de guerra contra el resto de la naturaleza, de competencia con el capitalismo en los mismos términos, que hace que sea tan devastador como modelo de sociedad como lo ha sido el capitalismo. Entonces, esto quiere decir que nos confrontamos con extraordinarios retos porque ni podemos tener la garantía de que el futuro nos pertenece, ni podemos tener la garantía de que la historia camina en la dirección que nosotros esperamos, sino que estamos en una situación donde hay severas amenazas a la sobrevivencia. Desde el punto de vista de la experiencia de lo que han sido los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina en estos años, lamentablemente, si bien en algunas dimensiones muy sustantivas, en términos de mayor equidad o de políticas de mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares, ha habido pasos importantes. Desde el punto de vista del patrón productivo, desde el punto de vista del patrón de extracción, de la dependencia de la explotación de bienes primarios, de las formas de inserción en el mercado internacional, nos encontramos que la mayoría de los gobiernos de izquierda y o progresistas no solo no han revertido este patrón civilizatorio destructor, sino que en muchos casos lo han acentuado. En el caso venezolano, la dependencia de la exportación de petróleo se ha acentuado durante estos años de la Revolución Bolivariana. En Brasil, la producción masiva de soya transgénica, biocombustibles, etcétera, apunta directamente hacia un patrón civilizatorio que en términos sintéticos uno podría llamar el patrón Monsanto, como expresión exactamente de la dirección que está destruyendo la vida, y eso lo encontramos en forma equivalente en el resto de los países de América Latina con gobiernos llamados de izquierda, socialistas, etc. Entonces aquí tenemos severos problemas porque no basta con tener gobiernos que se llamen populares, no basta con tener gobiernos que se llamen de izquierda. Inclusive en América Latina esta vuelta a la izquierda ocurrió montada sobre la ola de movimientos sociales para quienes el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de la diversidad, los temas del ambiente, etcétera, eran absolutamente vitales, y sin embargo, una vez en el gobierno, no se logra que haya ni siquiera pasos significativos en esta dirección. Y por último, para concluir, ya que se me acabó el tiempo, en
el orden internacional está no solo incapacitado de responder a estos retos, sino que es uno de los instrumentos más potentes para frenar toda posibilidad de transformación de los patrones civilizatorios que hoy están en crisis. El proceso camino a Copenhague y la reunión de Copenhague y lo que ha pasado después es una clara demostración de cómo la lógica empresarial, la lógica del crecimiento, la lógica de la concentración niega toda posibilidad de discusión de los asuntos fundamentales que implicarían, como dije al comienzo, la necesidad de una radical redistribución del acceso a los bienes comunes y una reorientación fundamental de los imaginarios y las políticas no hacia el crecimiento, sino hacia el decrecimiento, con la construcción de patrones de vida compatibles con la preservación del conjunto de las redes de vida del planeta. Muchas gracias.